Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una Bienestar Mayor Session o BM Session. Estamos en la número 6, nos acompaña Ricardo Yacu, también Bárbara Danus, ¿sí? Socióloga y diplomada en Educación Sexual Integral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y quien les habla, magistranda en Sexología de la Universidad de Sevilla, España, Catalina de la Barra. Como siempre les contamos, somos Bienestar Mayor, una fundación que interviene en la problemática que vivencian las personas mayores en torno a lo que es la invisibilización y la discriminación de la sexualidad. Y nuestra misión siempre es promover el bienestar sexual, promover la agencia, el placer para las personas mayores de todo Chile y el mundo, a través de la facilitación del conocimiento sobre la sexualidad, a través de espacios em, ricos, enriquecidos, en los que todos puedan compartir sus experiencias y aprender de las otras, co-creando así todo esto que es la educación de la sexualidad. Entonces estamos con nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Yacoub. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, se preguntarán quién es Ricardo. Él es doctor en psicología, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, psicólogo clínico. Además es autor de libros como Erótica y Vejez, Identidad y Envejecimiento, entre otros. Además ha publicado diversos artículos vinculados a sexualidad y envejecimiento. Y bueno, como es todo lo que dije sobre tu presentación, tenemos hartas preguntas de cómo se ha ido desarrollando este tema en la academia. Eh, ¿Cómo te fuiste vinculando a este tema de envejecimiento, sexualidad, erotismo, y cómo lo pudiste un poco instalar dentro de como un ámbito universitario? Bueno, mi primera el día fue el envejecimiento, porque se abrió una materia cuando yo estaba por recibir, que no existía, de la cual ahora soy titular, era Psicología de la Vejez, y donde en Argentina, por el fuerte raigambre que tiene el psicoanálisis, la temática de la sexualidad, desde un punto de vista muy particular, siempre fue tocada. No tanto la vejez, pero quien fue mi profesor titular, Salvareza, él había desarrollado mucho esto y había tenido además la habilidad de salir de ciertos esquemas psicoanalíticos clásicos y poder instalar otros autores, bueno, los clásicos, Master y Johnson, etcétera, etcétera. Con el tiempo, en realidad, a mí lo que me generó es como una pregunta un poquito más amplia en relación a la sexualidad que la cuestión más clínica o más psicológica o psicobiológica, sino la cuestión cultural. La verdad es que yo siempre tengo una historia original, siempre tuve abuelos para los cuales la sexualidad no era una cuestión ni muy prohibida, ni tampoco había esta cosa de ya somos viejos para esto, qué sé yo, no aparecía estas cosas. No porque hablen particularmente de sexualidad, pero sí lo ubicaban como un tema posible. Cuando yo me fui encontrando con los niveles de discriminación, siempre dudé de estos niveles de discriminación y siempre me pareció un buen eje desde donde uno pueda cuestionar la cultura. Y así fue que nació mi primera gran obra, que fue el libro Erótica y Vejez, Perspectivas de Occidente, porque digo primera gran obra porque creo que fue más, si me reconocen en muchos lados es más que nada por esto, más que por otras líneas de investigación que he trabajado y que trabajo incluso actualmente. En realidad yo también, por otro lado, en mi tesis de doctorado venía trabajando con el cuerpo, cómo las personas mayores representan su cuerpo. Me encontraba con esta cuestión de rechazo, de denigración al propio cuerpo, de no aceptación, de no verse, de no aceptarse. Y obviamente todo esto hacía a una temática que tenía que ver con la sexualidad. Y bueno, ahí sí que fue, vuelvo a ensamblar los dos términos, ¿no? Que me pregunté, ¿esto es una cuestión que pasa de una manera natural? ¿Esto se da porque sí? ¿O esto se da porque hay una cultura que llamó a rechazar este tipo de cuestiones? Y bueno, la verdad es que me animé un poco en algo que no era mi especialidad, que es rastrear histórica y antropológicamente cuestiones sobre la sexualidad y me encontré con muchas sorpresas, sorpresas que incluso autores a los cuales yo seguía nombraban como de coté, ¿no? De costadito, pero no las aludían directamente, como Foucault, ¿no? Que él en algún momento dice, bueno, el tema de la edad era un tema, porque obviamente él investigaba en griegos, romanos
y el tema de la edad era el tema del deseo y del no deseo, por los jóvenes, por los no jóvenes. Pero también me metí en otras cuestiones, como cómo el judaísmo pensaba estos temas y me di cuenta que no había una represión a nivel de ninguno de los términos del Antiguo Testamento, de la Torá o de los libros sagrados judíos. También me encontré con Françoise Héritier, que fue una gran sorpresa, la más conocida, la antropóloga más conocida por haber sido la esposa de Levi Strauss, cuya investigación sobre las mujeres lo que muestra es que el dominio del hombre sobre la mujer es sobre su reproducción. Entonces ella se encargó de hacer un trabajo para mí maravilloso, para mí digo, ¿por qué? Porque mostró todas aquellas tribus en las cuales las mujeres, justamente en la menopausia, lograban la libertad sexual. ¿Por qué? Porque dejaban de ser el objeto del dominio masculino. Con lo cual digo, me encontré con un montón de cosas donde hoy puedo decir sin ningún tapujo que la cuestión de la represión sobre la sexualidad en la vejez es una cuestión política cultural. Es decir, esto es una cuestión que hay que siempre pensar cómo nosotros construimos el objeto del deseo, a esto que yo llamo la erótica, ¿no? La erótica de cada época, cómo construye sus objetos, y pueden ser más, digo, Latinoamérica tiene otro problema parecido al de la vejez. Digo, fíjense que nuestros grupos originarios, de los pueblos originarios, no son vistos como los más eróticos, ¿no? Los más deseables, porque tenemos un modelo europeizante en la cabeza, qué sé yo, propio bueno, de donde el imperialismo talló muy fuerte. Pero bueno, en realidad empecé a pensar así, empecé a pensar no qué les pasa a los viejos que no pueden o que no quieren, sino qué le pasa a la sociedad que no quiere a los viejos, y donde no encontraba esta cuestión, saqué del foco si podían reproducirse o no. Ya estamos en una época en la cual la reproducción no es un marco demasiado interesante para pensar la sexualidad, pero también me encontré con otras formas, ¿viste? Donde, qué sé yo, la cuestión de si la mujer tenía una adecuada lubricación o si el varón tenía una buena erección, etcétera, etcétera. En realidad empecé a pensar cómo la cultura discrimina a un grupo y empecé a ponerlo en acto en mis charlas, en mis cursos con los alumnos de casi de último año de psicología en la UBA, poniendo películas donde había personas que tenían relaciones, donde había imágenes y donde me encontré que más allá de lo políticamente correcto, que muchas veces me encontraba con la propia gente en la que hablaba, me encontraba con impresiones de rechazo, de asco, de, de algo que no habían visto nunca, ¿no? De algo que en realidad uno dice, ¿cuánta represión hubo en Occidente para que en estas sociedades donde hay tanta liberación sexual digo, donde uno podía ver revistas porno, bueno, ahora las revistas ya pasaron a todo lo que es el espectro internet, y sin embargo de viejos hay tan poco. Recién ahora, en los últimos años, empezó a cambiar también eso. Pero durante mucho tiempo me encontraba con respuestas que yo no me imaginaba. Es decir, cuando uno acercaba a los alumnos o a los que le daba charla, incluso personas mayores, a ese objeto de deseo que podía ser un viejo, aparecía el rechazo y el asco, incluso el asco dicho, lo cual es terrible, como respuesta. Creo que hoy cambiamos un montón de cosas. Creo en los últimos 5 años hubo un cambio muy grande, incluso en mis propias clases me di cuenta que hubo cambios. Obviamente las investigaciones fueron dando cuenta de lo mismo, porque en realidad lo que yo intentaba investigar ya no era qué les pasaba, el deseo estaba en los viejos, el deseo estaba y estaba de maneras muy floridas. Lo que había era cuando ellos se sentían viejos u objetos de no deseo, ahí muchas veces se perdía algo de esa trama de deseo. Bueno, todo esto es un poco, para no irme, para poder seguir después con preguntas, un poco la cuestión es esta, digo, por eso hablo también de políticas de edades y de políticas del deseo, porque en realidad la política, más allá de los partidos, la política es el mecanismo de control social. Y esto es lo que a mí me interesa, en primer término, pensar sobre la sexualidad. ¿Cómo se controla a la gente? Súper interesante todo lo que nos contáis, Ricardo. Quizás puede, cosas que me vienen a la cabeza, tal vez puede tener que ver esto que decís tú del asco, del rechazo, de lo que fuera,
porque son etapas en las que no hemos estado. Siento que quizás falta un poco de empatía. Vamos a llegar a ser viejos todos, siempre, sí o sí, y lo sabemos racionalmente, pero es como ver cosas que no hemos visto antes en nuestra propia vida, que no lo sé si además es un ingrediente para sentir esa lejanía a la sexualidad en personas mayores, cuando, bueno, además de todo lo que dijiste tú, el tema de la política, del control, de la economía, de lo social, de que existe esta liberación, pero tenemos otras cosas de cómo debe ser algo deseable, un cuerpo deseable, y todo eso que hablaste, me parece súper interesante. Sí. Yo digo, más que, porque fíjate que la lejanía, ¿no? Una vez un alumno me decía, bueno, muchos me dijeron, cuando yo sea viejo me van a gustar los viejos. Y yo lo que le decía es, lamentablemente a los viejos no les gustan los viejos, les gustan los jóvenes. Es lo mismo, es lamentablemente lo mismo que pasa en Latinoamérica, que a la gente de rasgos indígenas le gusta la gente rubia y todo el mundo se tiña de rubio y quiere tener ojos azules, porque nuestros modelos, y esta cuestión es, el control político se ejerce sobre los modelos estéticos, sobre los modelos que llevan a que tengamos una cierta idealización acerca de lo que puede ser la trama misma del deseo, y que en realidad son ficciones digo, son imágenes que regulan nuestro deseo. Cuando yo decía que mostraba películas, me manejaba mucho con una película alemana que se llamó Nunca es tarde para amar en Argentina, pero el título era Nube 9, y donde justamente el director hace todo lo contrario de lo que hay que hacer para mostrar una película erótica. ¿Qué significa? Mostraba a una persona sin arreglar demasiado, con mucha luz, sin todos esos velos que ordenan nuestra mirada, que ordenan los objetos que son los objetos de deseo. Entonces nos descubríamos frente a una escena en la cual no sabíamos muy bien qué hacer frente a eso. Entonces, yo lo que creo es que sí es cierto que a veces hay una distancia, como decir, pero yo apuesto más a cómo se inserta un modelo dentro de lo que podríamos llamar nuestros marcos cognitivos más inconscientes, eh, y que, eh, y que cuando uno se encuentra con algo que no sabes cómo se regula, pensemos en cualquier escena, cualquier situación que nos desmarque demasiado de lo esperado socialmente, le vamos a tener un poco de miedo. Freud decía que la primera sensación frente a lo desconocido, a lo reprimido, es el asco, ¿no? El asco como producto. Pero lo que yo creo es que, y creo y lo estoy viendo, que en la medida en que esto se popularice más y en que la medida en que esto no se vuelva algo tan tabú, la gente le va a empezar a gustar más. Y de hecho, mis últimas investigaciones son sobre gente joven que le gustan viejos, ¿no? Porque estoy tratando de llegar a esa otra lectura, ¿no? No desde el punto de vista como el siglo XIX, pensando en la perversión del gerontófilo, ¿no? De aquel que le gusta, sino cómo hay gente que puede entramar esto sin que lo viva de una manera negativa. Claro. Mm. Y desde las investigaciones que hablaste también en la academia, ¿sientes que hay resistencia desde la academia para trabajar temas como este, sexualidad y vejez? Mira, yo creo que no es un tema que interese en la academia, pero sí interesa mucho en los medios. Es un tema que a los medios les encanta tomar, es como un éxito asegurado cuando se va a tocar. Y vuelvo a insistir, acá, por lo menos en Argentina, todo este tema de la sexualidad todavía tiene como un margen de interés bastante, siempre lo tuvo. Lo que hay es una especie de te creo a medias. Te creo, pero no te creo. Te creo que está bien, pero que en realidad pareciera que nadie se siente del todo tocado. En los últimos 5 años, yo voy a tomar 5 años, por no decir 10, en los últimos 10 años hubo un cambio fenomenal en las investigaciones internacionales sobre la sexualidad en la vejez. En principio porque se empezó a hablar no solamente de las reacciones genitales, sino que se empezó a tener en cuenta las masturbaciones, el sexo oral, es decir, se empezó a contabilizar cosas que antes no se contabilizaban. Digo 10 años por el cambio cultural que estamos asistiendo. Y hace 5 años me estoy encontrando con que cada vez más gente se siente más cerca del tema. Y no desde el punto de vista como gracioso, simpático, original, uy, mirá la vieja o el viejito verde o todas estas cosas, sino que cada vez la gente lo está tomando más en serio esta temática y hay como una especie de interés particular.
En los alumnos de grado, te puedo asegurar que no hay nada que les guste más que la charla de sexualidad, y te puedo decir que tratando con personas mayores es el tema que más les incita el deseo. Y puedo hablar de tanto de Chile como Argentina, porque he recorrido mucho Chile dando charlas sobre el tema. Les encanta, es un tema que ha sido poco abordado para esta generación, entonces cuando uno lo habla más seriamente, pero al mismo tiempo con algo de vuelo metafórico, o de, yo uso mucho poemas, uso películas, porque me parece que ser serio no significa pasar datos de investigación solamente, sino poder conectar desde múltiples escenarios algo tan amplio como es la sexualidad. Así que yo Qué creo que la interesante. academia lo está incorporando más. Qué bueno. Yo, mi tesis de pregrado, fui una de esas estudiantes que le llamó mucho la atención el tema y lo investigué, pero dentro de mi escuela no había sido muy estudiado, no, o no habían como académicos desde los sociólogos como estudiando el tema, así que tuve que igual meterme a buscar por aquí y por allá. Mi tesis le hice de sexualidad, cómo experimentan la sexualidad las mujeres adultas mayores, y me enfoqué mucho en eso. Y para la práctica quise también incluir como personas mayores, incluyendo a los hombres, y yo lo había como que nunca los había puesto el foco hasta que empecé a leer uno de tus textos, que creo que era ¿Es posible ser varón en la vejez? Y como que me abrió mucho la cabeza de que yo decía como, ah, los hombres siempre lo han tenido más fácil en este tema, así que acá igual. Pero todo este tema como el deber ser, la masculinidad, siendo una persona mayor, como que me hizo muchas preguntas y me dieron muchas ganas de como investigar más, desde ahí como que empecé a leer un poco más tus textos. Si nos podrías contar un poco de eso, como cómo ves esa vinculación, como cómo se aborda la masculinidad y la vejez, cómo lo has visto tú. Para mí también fue una gran sorpresa, porque la verdad es que en general hay un acercamiento muy femenino, quizás por la feminización propia del envejecimiento, muy ligado solamente a lo estético. Digo, y cuando uno se encuentra con el tema de la masculinidad y por un lado, la incitación a la sexualidad, pero al mismo tiempo las demandas tan exigentes que hay sobre lo que sería lo productivo de un varón a nivel sexual, los varones se encuentran desde el inicio de la sexualidad con una carga muy pesada. No poder fallar, tener que aceptar cualquier cosa, digo, ubicarse en situaciones que son a veces realmente exigentes y de difícil resolución. Uno ve, por ejemplo, cuando charla con mujeres mayores, ¿no? Como que hay como una posibilidad de que si algo no funciona, bueno, se pueden dar tiempo. En los varones está esta carga que Julia Cole, una feminista inglesa, decía que es: los varones tenemos que hacer caja, ¿no? Tenemos que mostrar cuántas mujeres tuvimos, cuántas relaciones sexuales tuvimos. Parece que el factor numérico es un factor muy decisivo, y donde toda la relación con el pene es una relación realmente laboriosa, ¿no? Donde hay que mostrar, digo, si servís o no servís. Y algo que se viene trabajando, Huyck, se escribe así un americano, desde el 77 viene demostrando algo que se siguió trabajando, que es el proceso de desmasculinización que sufren muchos varones cuando ya no pueden tener relaciones sexuales entendidas como genitales, no, digo, y donde la erección es el tema definitorio, absolutamente. Digo, esta temática yo la trabajo muchísimo con los varones cuando doy charlas, y una de las vías que yo elegí para conectarme con esta temática ha sido la de el Tantra. ¿Por qué? No porque yo cultive el Tantra, aparte de una idea equivocada de que si nosotros no eyaculamos vamos a vivir más tiempo, está todo mal, porque en realidad pareciera que somos más longevos si tenemos más relaciones genitales y si podemos eyacular más, porque hay algo como reproductivo en la sexualidad como energía. Y no ligada a la carencia de que si gastamos todos, que era la lógica del final del siglo XIX, que si nos masturbamos mucho, si gastamos todo, nos quedamos sin fuerza y ya no vamos a tener cartuchos, que esta era la idea de la psiquiatría de principio del siglo XX, ¿no? Entonces hay análisis interesantes
de varones que van a un psiquiatra y le dice, bueno, pero usted ¿cómo fue su sexualidad? Y me masturbé mucho. Bueno, por eso usted gastó todo el semen que tenía y se quedó sin nada. Esta era la idea del siglo XIX, similar a la del Tantra, pero por suerte Occidente cambió. Pero ¿qué es lo que sí tiene bueno el Tantra? El Tantra tiene la idea de que si nosotros no vamos a poder eyacular, nosotros tenemos que pensar otras tácticas, otras estrategias sexuales. Y acá sí hay algo que nos puede enseñar mucho a los sujetos occidentales, que justamente nuestra idea, nuestra transmutación de la productividad sexual en cantidad de relaciones genitales, nosotros podemos pensarla como acercamientos disímiles a través de los besos, los abrazos, las plumas, bueno, todas las cosas que se nos pueden ocurrir, pero que no requieran necesariamente la erección. Yo siempre digo que yo no estoy de acuerdo con que hay que eyacular, lo que digo es que quizás no siempre podamos ni tengamos ganas. Y esto es romper una de las demandas más duras que tenemos los varones, ¿no? Que siempre tenemos que eyacular hacia el final. La verdad es que en las investigaciones, incluso en las nuestras, hoy lo que estamos viendo, primero, las mujeres concretamente, el tener una erección genital se vuelve mucho más optativo con la edad, lo cual no quiere decir que no tengan deseo, sino que puede pasar o no. En los varones, lo que estamos viendo ahora, y por investigaciones también hechas por nosotros, es que también están empezando a sentir esto. Es decir, empiezan a poder decir, bueno, podemos darnos un beso, podemos abrazarnos, podemos jugar de otras maneras. Yo tengo un paciente que es hiper creativo y que me dice, no sabes, tuvimos relaciones toda la noche. Cuando le pregunto a ver qué hicieron, cómo la pasaron, qué sé yo, no hubo ni un encuentro genital, salvo oral, pero para él fue un encuentro divino que la pasaron bárbaro y donde me dice, lo hice disfrutar, él tiene 80 y pico de años, lo hice disfrutar, él es gay y con mucho orgullo dice, lo hice disfrutar muchísimo, dice, se quedó como loco y no hubo ningún tipo de erección de ninguno de los dos porque los dos tienen dificultades. A veces pueden hacerlo y a veces no. Y ustedes saben que con la vejez no es que se termine la genitalidad, no se lo tengo que contar a ustedes, pero quizás aquí no están escuchando, pero sí se vuelve un poco menos predecible. Es decir, salvo que tenemos más medicación, pero incluso a veces también así, después de los 75, 80 años, es bastante menos predecible cuándo vamos a poder tener una buena erección o que facilite una reacción genital. Pero sí se pueden hacer muchísimas otras cosas más. Y esto es fundamental que nosotros podamos llegar con la estrategia que se nos ocurra. A mí se me ocurrió el Tantra y funcionó. ¿Por qué? Porque también tenemos que decir a veces a la gente cosas que le resuenen, no inventos, bueno, ahora podemos gozar como las mujeres. No, seguramente eso no va a ser una táctica buena para ningún varón. En realidad lo que tenemos que demostrar es que se puede gozar. Se puede gozar, se puede hacer gozar a la pareja, pueden disfrutar muchísimo y creo que esto es lo que tenemos que ir rompiendo como Occidente, ¿eh? Dejar de pensar que la productividad sexual se base en lo genital y podamos tener otras formas de abordaje. Ujú. ¿Y Pero sientes digo, me que ha parece... Ah, funcionado? perdón, sí. Como ha funcionado, ha dejado como resonando en como los adultos mayores con toda esta idea del tantra, sentías que iba a ser más, ¿cómo te ha ido en ese sentido? Les encantaba. La verdad es que algunos se sentían mucho más liberados con esto. ¿Por qué? Porque en realidad empezaban a hablar de las veces que no podían, de la vergüenza que les daba, de cómo en algún momento algunos dejaron de tener relaciones para no encontrarse con la dificultad de tener una falla eréctil, ¿no? Lo que uno podría decir el papelón de no poder, especialmente con una pareja nueva. Eh, y esto en la trama más chiquita de mis pacientes, digo, a veces tenemos que trabajarlo con mucha intensidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que no es fácil encontrarse por primera vez con una pareja y no tener una buena erección. Esto para los varones puede llegar a ser una marca terrible, incluso el miedo a que lo cuenten y que se enteren otros. Es decir, hay toda una serie de historias en relación a este tema que persisten lamentablemente y lo más lamentable es que también lo veo en gente joven, la vergüenza de no poder tener una buena erección y no poder terminar como Dios manda, parece, entre comillas, ¿no? Y creo que esto es una tarea que tenemos que hacer desde la sexología, de poder
justamente poder aprender a jugar de otra manera con el deseo. Ujú. Sí. Bueno, Digo, no sé si quieren de los varones, creo que los varones tenemos varias dificultades en la vejez, pero también, bueno, es cierto, yo el otro día comentaba en una charla que vi esta película tan linda de las dificultades de las mujeres, que es la película con Emma Thompson, ¿no? Que es Adiós, ¿cómo es? Leo La de Grande. ¿Leo Grande? Leo Leo Grande. Grande, Sí, la película. exactamente. Recomendada para todo lo Y que es me una están película viendo. Preciosa ah, película. preciosa, realmente recomendable y además porque Emma Thompson es maravillosa, la historia es una historia como de teatro, preciosa. Sí. Pero lo que uno diría, y acá sí poniendo quizás en mejor lugar a los varones que a las mujeres, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Un hombre mayor que contrata a una chica prostituta. ¿Hubiese tenido algún tipo de interés la película? No. Todavía, en un país central, moderno como Reino Unido, nos sorprendemos de que una mujer pueda contratar a un muchacho para tener relaciones sexuales. Mm. Fíjense en este punto qué atrasada está la cuestión con las mujeres. Porque digo, más allá de que si a alguien le gusta la prostitución o no le gusta, bueno, eso es otro tema. Pero después cada uno tiene el mismo derecho, la mujer, que el varón a satisfacerse. Y fíjense ahí cómo entramos en un punto en donde las mujeres sí están notoriamente desaventajadas, en el sentido de que lo tienen, parece que hacer por amor, de que en realidad tendrían que reprimirse, que tendrían que, digo, hay experiencias de todo tipo en relación a las limitaciones tan profundas que tienen las mujeres actualmente en relación a la sexualidad. Entonces, el varón, por la propia autoexigencia, o autoexigencia que no es auto, sino la exigencia de género masculino que te demanda ser hiperproductivo, y la exigencia de la mujer de tratar de desconectarte lo máximo posible sobre la sexualidad. Con lo cual, creo que todavía tenemos mucho para decir, hace falta mucha educación sexual en este grupo de edad y que ahí sí creo que todavía hay una fuerte desestima. Más allá de que hay muchos proyectos de hacer lo mismo con los chicos, la educación sexual integral, pero creo que hace falta más educación sexual y hace falta que los profesionales preguntemos sobre la temática. Esto hace mucho tiempo se viene insistiendo y la verdad que ni los médicos, ni los psicólogos, ni los trabajadores sociales preguntamos demasiado sobre este tema. Y a veces la gente tiene como un prurito de que en realidad se van a enojar, se van a ofender, y la verdad que si a los viejos algo no les va a pasar es enojarse y ofenderse por hablar de sexualidad. Todo lo contrario. Eh, Todo lo contrario, al contrario, lo van a agradecer Sí, infinitamente. sí. Qué lindo, Ricardo. Eso es importante como de... Nosotros tuvimos, Dale. sí, no, tuvimos una experiencia muy linda que en el año 2015 pudimos hacer un censo sobre, no, una muestra censal sobre una investigación de viejos en Cabiam. Y pudimos meter dos preguntas sobre la sexualidad. Cuando lo llevamos al organismo que hacía las preguntas, en realidad nos querían sacar corriendo porque decían la gente se va a ofender, la gente se va a enojar. Y lo llamativo, bueno, que nos recortaron un montón de preguntas y obviamente yo quería preguntar sobre la masturbación, sobre distintas prácticas, no nos dejaron las más livianitas, sobre el amor, el deseo. Pero lo más sorprendente es que la misma gente de este organismo contó que la recepción, muestras censales, miles de personas, de las personas mayores cuando le preguntaron sobre la sexualidad, no tuvo ninguna repercusión negativa. O sea que la gente quería hablar del tema y ellos estaban muy sorprendidos por esto porque todo el mundo imagina que bueno, que no. Y bueno, nos encontramos con una nueva generación de personas mayores que no quiere quedarse atrás y bueno, que están cada vez más abiertos a esto. Ya tenemos los viejos que fueron la generación de los 60, ¿no? Y de los 70. Claro, toda la razón. Y Ricardo, como mensaje conciso y preciso, ¿qué les dirías a los hombres mayores o a los hombres que serán mayores frente al cómo vincularse con esta dimensión de la sexualidad en su vida? A mí me Mensajes parece que estas clave. cosas las tenemos que ir viendo desde antes, incluso desde teniendo la misma capacidad de poder tener una respuesta eréctil suficiente, que esto no implique que tenemos que hacerlo. Las muestras de investigación, ahora, una que hicimos entre jóvenes, mediana edad y viejos, lo que nos mostró es que
tanto los jóvenes como los viejos, a veces tenían una respuesta eréctil suficiente o tenían ganas o podían, mientras que los de mediana edad eran los que siempre que tenían relaciones tenían que tener una erección y una reacción genital. Es decir, creo que tenemos que ir hacia un nuevo sistema de ideas en relación a la sexualidad, rompiendo con lo previo y lo final, que es un gran ordenamiento que llevaba a la reproducción. La verdad es que hay mucha gente que le gusta tocarse, besarse, hacerse lo que se les dé la gana y pueden no terminar. Es decir, las vías son muy particulares y tenemos que tener todo el derecho del mundo a probar lo que se nos dé la gana. No hay vías en la sexualidad, sino que hay recorridos que en uno mismo son muy variables. Ustedes saben que uno de los principales peligros que tiene la sexualidad no es no poder tener una capacidad efectiva a nivel biológica, sino el aburrimiento. Nos aburrimos mucho de la sexualidad y necesitamos cambio. Entonces, si nosotros nos ponemos tercos a querer hacer siempre lo mismo, de la misma forma, lo más probable es que a los 10 años de tener relaciones no querramos más, nos aburramos, que no y que O mucho tratemos de antes, pensar o mucho o antes mucho también antes. pasa. Mi Sí. nueva investigación va a ser sobre cuándo la gente efectivamente empezó a dejar de tener relaciones, porque yo me encuentro con mucha gente mayor que me dice, yo ya no tengo, y en realidad queda todo como en un sobreentendido de que en realidad fue la edad, y cuando uno empieza a indagar más, te dicen a los 40, a los 50, ahí empezaron a dejar de tener relaciones, a veces porque se enojaban, a veces porque hubo alguna amante, a veces porque no tenía ganas uno y porque era una forma de mostrarle al otro que no iba a hacer lo que quería. Es decir, hay un montón de situaciones que van llevando que la sexualidad en la pareja sea compleja. Con lo cual, tenemos que tratar de abrir nuestra cabeza tanto para nuestra propia sexualidad, aún teniendo pareja, porque todos tenemos una sexualidad independiente, que no siempre es sincrónica, es decir, la sincronía de la sexualidad es un mito absurdo, no siempre tenemos ganas lo mismo que nuestra pareja, y con pareja tenemos que hacer un trabajo enorme de poder encontrar alternativas con mucha libertad como para poder estimularnos, para poder ver una película, para poder hacer lo que cada uno le venga en ganas dentro de esos acuerdos bueno, que a veces no son fáciles de lograr. El tema es que si nosotros creemos que la sexualidad es un tema que no se lo puede abordar porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque nos parece que va a generar peleas, Bueno, lo más probable es que en algún momento nos callemos y no digamos más nada y no pase más nada y la sexualidad sea un recuerdo del pasado o para no sé, el día de Navidad, qué sé yo, que lo dejemos para una fecha notable. La verdad que la sexualidad tiene que acompañarnos y tiene que acompañarnos sabiendo que va a haber momentos en que no vamos a tener ganas, no solamente a los 80, a los 20, a los 40, a los 60, pero que va a haber momentos en que sí tengamos ganas. Y traigo una pequeña investigación, pequeña porque fue chica, pero en profundidad, de 10 parejas que se habían conformado de viejas. Lo que fue llamativo es cómo el deseo sexual estaba hiperlatente. ¿Por qué? Porque en realidad se conocían hace poco. ¿Mm? Entonces el aburrimiento no estaba, había mucho más interés por la otra persona. Y entonces, digo, no, obviamente no siempre vamos a tener la ventaja de encontrar una pareja nueva todo el tiempo y quizás hay parejas de muchos años que pueden funcionar muy bien. Yo lo que digo es, animémonos a deconstruir, como se dice ahora, la sexualidad, a decir, bueno, pero ¿qué es mi sexualidad? Es lo mismo que la que me venden ahí, la que me venden en la tele, la que me venden en 9 semanas y media, no sé, en las grandes películas que fueron como armadoras de imágenes, o es la que yo puedo, la que yo quiero, la que nos da la gana. Yo me he encontrado con mucha gente que me decía, no, yo no tengo reacciones, pero nosotros nos tocamos mucho. Nosotros vamos de la mano, nosotros nos rozamos las piernas. Bueno, la verdad que hay otra señora que me decía algo maravilloso, bueno, dice, ahora en esta época, mi punto G está en el oído. Me encanta que me hagan el verso, que me digan historias, que me cuenten cosas. Es decir, la gente empieza a redimensionar lo que siempre estuvo. Siempre nos gustó que nos hagan el verso, siempre nos gustó una voz interesante, siempre nos gustó una mirada
que nos miremos entre dos personas en un momento y hasta nos puede inhibir esa situación por el deseo que nos genera. Siempre nos gustó un olor, un perfume, cuando uno pasa y ve una vez ese destello de perfume que traen algunas mujeres y uno dice, qué maravilla, qué disfrute de la vida de poder sentir ese aroma. Es decir, hay tantas cosas que una piel, digo, el goce táctil de tocar la piel de un animal o de un... Digo, hay millones de cosas que nos gustan, o la piel de una... que nos toque alguien, que nos haga masajes. Yo siempre digo, porque la gente dice, me haces masaje porque le duele algo. Mentira, vamos a hacernos masaje porque nos gusta que nos franeleen un poquito, además de que No, nos duela. Y a total. veces, Y Ricardo, siento que es muy interesante ahora cómo lo planteas, porque también para nosotros, que yo y la Cata, que somos mucho más jóvenes, como eso, pensar qué cosas son placenteras para nosotros, también ahora, no tener que esperar 50 años más para poder darnos ese espacio de conocerlo. Y bueno, con este último comentario, ir cerrando, lo único preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar, Ricardo? En 30 segundos. ricardoyacu@gmail.com. ¿Eh? Perfecto. ¿Y tu libro? ¿Dónde se puede comprar? Está complicado, porque ahora los voy a volver a publicar, pero se agotaron y los voy a llevar a una revista brasilera. eh, pero bueno, se puede buscar por internet. Hay gente que se las arregla y hay muchos artículos que pueden bajarlos. ¿Mm? Y si no, Perfecto. bueno, Así que por mail sí, algunos. ayer tuvo artículo publicado, así que ahí para que vayan a leer a Ricardo. Así que muchas gracias, Ricardo, por el tiempo, el espacio y la interesante conversación. No, Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Ricardo. Y ya nos veremos Gracias. en Chile, Nos creo, vemos en así que Chile. Por ojalá. Sí favor, o sí, sí o feliz. sí. Bueno, una Chao. alegría. Nos vemos, hasta Que esté luego. muy bien. Gracias, Chao. Ricardo.